estamos en barruntos. ¿Cuáles son las medidas desesperadas que está tomando Trump, que están tomando los funcionarios de ICE, los asesores de Trump con respecto a inmigración? Vamos a verlo, porque están desesperados. Una medida que hace ver realmente el tipo de gente que quiere Trump en este país es lo que llaman la Gold Card. Gold Card, que con una inversión de $5 millones le daría la entrada a la gente que quiera venir a este país con exención de impuestos. Cualquier ganancia que tengan en el extranjero no van a tener impuestos. Eso ni siquiera los ciudadanos de este país lo obtienen. Esa Gold Card muestra también que en realidad no se trata de tener una política de inmigración justa, se trata de tener una política de inmigración comercial, donde de nuevo el mercader llamado Trump quiere dinero, dinero, dinero a cambio de algo. Así como intenta extorsionar a Zelensky con los minerales de su país, lo hace con todo lo que él toca o con todo aquello en donde él interviene. Es un mercader corriente, es un mercader barato, es un mercader vulgar. Algunos se ofenden porque uno les dice ese tipo de cosas respecto a este señor, pero la verdad es que hay muchos adjetivos, hay muchas ideas negativas respecto a lo que hace este hombre, y la verdad no podemos quedarnos callados. ¿En dónde queda la idea de que este país recibe incluso a los pobres, a los desamparados? Esa inscripción que está en la Estatua de la Libertad está olvidada. Para ellos es letra muerta. Para ellos es nada más: tienes dinero, eres blanco, eres oligarca y eres ruso, ven, te queremos aquí. Especialmente si eres ruso y eres millonario o billonario. Pero si eres un venezolano perseguido, alguien que quiere asilo por razones de vida o muerte, no. Ya no caben aquí en Estados Unidos. No queremos más gente así. Este hombre, el convicto Trump, está tratando de ampliar sus poderes de múltiples maneras, de un modo y de otro. Intenta hacer lo que no ha hecho ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos: ser el único que dicte las leyes, el único que apruebe las cosas, el único que diga lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Pero evidentemente lo que se debe hacer o no siempre tiene un propósito comercial, económico. Con él no cabe la diplomacia. Lo vimos ya en el desastre con Zelensky, en el desastre donde, aunque él quiere ser el dictador, el rey, hay alguien siempre que habla por él. Vance, en esa reunión con Zelensky, tomó el control y echó a perder el posible trato con Ucrania. Claro, Trump ya lo había hecho antes al criticar la vestimenta de Zelensky. Zelensky está en guerra, no puede estar vistiéndose de lujo mientras su gente está muriendo en el campo de batalla. En fin, el maestro de los tratos, de los negocios, el maestro de la negociación, quedó corto, muy corto este viernes pasado. No supo cómo manejar las cosas. Lo único que supo hacer fue darle el control a Vance, que insultó una y otra vez a Zelensky. En días pasados también Trump republicó un video que es generado por inteligencia artificial. Es un video terrible, pero como en ese video terrible, que está hecho de burla, aparece él como una estatua dorada, como algo grandioso, lo republicó. Todo aquello que se refiera a engrandecer su imagen, todo aquello que se refiera a su ego, él encantado, él contento, él feliz. Aparecen unas mujeres con barba. ¿No está él contra los transexuales? ¿No está él contra todo aquello que tenga que ver con la confusión de género? Pero bueno, es un video donde aparece él y aparece el color dorado, que es su preferido. Muy bien, hay una serie de medidas desesperadas que está queriendo tomar o que están tomando los funcionarios de ICE, de inmigración y Trump. Leyes que estaban en el olvido, quieren volver a manejarlas para sacar más gente. Los números de deportación en febrero son los más bajos en mucho tiempo. No solo no están cumpliendo las expectativas que tenían tan altas, sino que están deportando menos gente en la frontera de la que deportaban en la época de Biden. Una explicación parcial es que, desde luego, muchos tienen el temor de venir por las medidas que está tomando Trump. De hecho, hace unos días empezaron a transmitir comerciales en diferentes medios sobre inmigración, sobre las oficinas de CBP, sobre todo aquello que hace este país para detener la inmigración indocumentada. Hay leyes de inmigración y en general uno entiende que inmigración, ICE, CBP y otras oficinas cumplen con su cometido, con su trabajo. Pero una vez más le tiran a un pichón equivocado. Están gastando mucho dinero en la producción de esos comerciales
comerciales y por otro lado en la transmisión de esos comerciales. Mientras tanto, ICE no tiene recursos. Mientras tanto, ICE está maniatado. Perfecto. Por mí, que siga con problemas, como lo he dicho otras veces. Sin el presupuesto necesario, sin el personal necesario, sin el espacio necesario para llenar de gente detenida las cárceles o los sitios de detención. Ya no cabe más gente. Están teniendo que soltar mucha de la gente que detienen. Y eso le da coraje a Trump. Todo lo que le dé coraje a Trump, perfecto. Muy bien, Trump firmó también en días pasados una orden ejecutiva. Es su modo de gobernar, como lo hace un dictador, prohibiendo los beneficios para indocumentados. ¿Qué nuevas las tiene? La gente que no tiene documentos sabe que no tiene derecho a muchas prestaciones, a muchos beneficios que tiene un ciudadano, incluso un residente legal. No es nada nuevo. Igual, es pura pose, es puro, oh mírenme, estoy haciendo un trabajal aquí, una firmota que me cuesta un trabajo, pero lo importante es que tengo cámaras de televisión mostrando cuánto trabajo, qué decisivo soy en las acciones que ordeno. Nada más está dándole atole con el dedo a sus MAGA, atole con el dedo a sus seguidores que ya están renegando, En muchos estados se dieron reuniones en días pasados, le llaman City Hall Meetings, donde la gente que acudió, en su mayoría republicanos, comenzaron a protestar de manera muy seria contra sus representantes en el Congreso. Ya no quieren los representantes del Partido Republicano hacer reuniones. El miedo no anda en burro. Y espérense a que vengan las elecciones. Espérense. El caso es que ya no hayan que hacer. Los precios siguen desatados. On day one, él prometió que los precios los iba a bajar. Pero también hace poco dijo, yo no tengo nada que ver. Yo me lavo las manos. Eso sucedió en la época de Biden. Arréglense. Clásico de él, clásico de un defraudador, clásico de un mentiroso, clásico de un mafioso, clásico de un payaso que nada más habla y habla y habla. Y no cumple lo que dice, porque sabe desde el inicio, cuando lo dice, que no se va a poder. En otro sentido, estoy muy molesto porque se quieren meter con una ley muy vieja que dice que se debe registrar con inmigración, dar su información y de esa manera tener una lista de gente a la cual deportar, aunque no sean criminales, aunque sean gente de trabajo, aunque se dediquen a estudiar, se dediquen al bien, se dediquen a sus familias. Son medidas desesperadas. Se han subido ya a autobuses escolares, igual, con pretextos legales o semi-legales, con leyes que vienen de décadas atrás. El caso es que lo que ellos quieren es sembrar el miedo, el pavor, el terror, la alarma, pero es precisamente lo que debemos evitar. No se alarmen, tengan cuidado, tomen precauciones, ya lo hemos dicho, organícense, tengan contactos en su teléfono, abogados, consulados, organizaciones de ayuda, pero ni de chiste se aterroricen, sigan apoyando las protestas porque solo así van a entender. Este país necesita la mano de obra y la aportación económica de la gente con documentos y sin documentos, de la gente que viene de fuera, de los inmigrantes. Son una fuerza muy poderosa económicamente, en términos de impuestos, en términos de producción, en términos de generación de dinero para el seguro social. Lo repetimos, ¿sí? Pero porque es necesario repetirlo y decirlo y que esté consciente aquella gente que no está consciente de ello. No somos parásitos como Elon Musk. Sí, Elon Musk. A Elon Musk, el gobierno a lo largo de los años le ha dado 40 billones de dólares en subsidios. ¿Qué quiere decir subsidios? Ayudas para que sus productos se vendan, como el Tesla hace años con un crédito de 7,500, con contratos del gobierno federal para sus otras empresas o para Tesla mismo. La corrupción entre ellos es buena. A eso sí le aplauden. Pero, que no se trate de que los ancianos, los retirados necesiten ayuda, porque van a eliminar el Medicaid. Ojo, ciudadanos americanos que le van a MAGA. Les van a dar, pero duro y feo, porque su seguro médico va a desaparecer. La administración de veteranos está perdiendo muchos empleados, el servicio va a ser peor, van a tener menos beneficios, o cuando menos los beneficios que tienen no se les van a dar o a cumplir. Así como en la junta de Zelensky con Trump y Vance tomó el control, Elon Musk tomó el control también en una reunión de gabinete. En esa reunión de gabinete, Elon Musk estuvo de pie
Y todos los funcionarios de Trump, incluido él, solo mirando, solo asintiendo, solo apoyando lo que decía Elon Musk. Es otra prueba más de que hay un presidente en este país. Ese presidente es Elon Musk. Pero ya sabemos, él es un maestro en decir, yo hice esto, yo logré aquello, yo soy el mejor, Dios salve al rey. Así fue como este tipo publicó algo en días pasados. ¿Y quién suponen que es el rey, según él? Increíble. Estados Unidos está en una situación donde sus instituciones tienen que responder. Sus instituciones, como la Cámara de Representantes, los partidos políticos opositores al republicano, el demócrata, que está casi dormido, tienen que despertar. La resistencia tiene que ir creciendo y ser más fuerte cada vez. No podemos quedarnos callados. No vamos a quedarnos callados. Que quede claro, este país fue un faro de la democracia y corre el peligro de no ser ya más una democracia, y eso es muy grave. Europa está teniendo que tomar el control en la guerra de Ucrania contra Rusia porque Trump ya renunció al liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Y lo hizo porque ama a Putin. Lo hizo porque Putin lo tiene controlado. Es su muñeco, es su títere. En fin, este ha sido Barruntos. Les agradecemos si se suscriben. Les agradecemos por habernos escuchado y visto. Muchas gracias.